Hola a todos, ¿cómo están? Estamos con una nueva entrevista. Esta vez vamos a entrevistar a Rafael Aragón. Él es astrólogo argentino y nos va a contar un poco esto de Plutón en Acuario. ¿Qué es realmente? Todo el mundo habla de Plutón en Acuario. Ojo que está Plutón en Acuario. Bueno, ¿qué es realmente? ¿Cómo, qué consecuencias traerá? Y sobre todo, especialmente, ¿cómo nos afectará en nuestras vidas? Bueno, este tránsito está desde marzo hasta junio y el año que viene vuelve a ingresar para instalarse nuevamente y ya se queda alrededor de 20 años. Toda una generación va a estar influenciada por este tránsito, así que atenti todos. Para los que no saben, Plutón es un planeta y Acuario es un signo de aire. Y bueno, ya nos va a explicar exactamente esto. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Rafael. Nos va a explicar bien exactamente. Que lo veo. Ahí estamos. Hola. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, bien, ¿y vos? Todo muy bien, por ¿Hace suerte. calor por ahí o frío? No, ya empezamos el otoño. No fue lo mismo que el verano. No, Eso sí fue importante. está Pero he bien. escuchado un poco lo que decía Paula y bueno, diste datos bastante interesantes. Sí, ah, bueno, bien. Primero, para que se comprenda, yo diría algo, que un planeta está en un signo por diferente tiempo, depende del planeta. Un ejemplo, la Luna, que es todo nuestro mundo emocional, ahora está en Aries. Va a estar unas horas más. ¿Me explicó? Entonces, cada 2 días y medio tenemos a la Luna en un signo diferente. Ahora, como bien vos dijiste, Plutón está a un tiempo Largo. muy importante. Sí. Y estamos hablando, como bien dijiste, hasta el año 44. ¿Sí? Entonces, un poco lo que se pone en tela, a ver, una cosa la astrología está en la parte individual y la otra la social, que es una expresión del individual también. Pero fíjate qué curioso que la última vez que estuvo Plutón en Acuario fue del año 1778 a 1798, que hubo Sí. situaciones en las cuales, bueno, ciertas cuestiones se modificaron. Vos fíjate que el lema de la Revolución Francesa, libertad, fraternidad, igualdad, es un término acuariano, ¿sí? Y ahí Plutón vino a irrumpir y generar un cambio, bueno, muy fuerte, ¿En qué año ¿sí? fue la última Más vez? ¿Qué año fue? de, de 1778 a 1798. Wow, bastante tiempo. Exactamente. Como bien dijiste, el 23 de marzo ingresó a Acuario, pero ahora está haciendo lo que es su fase retrógrada, vuelve hacia atrás. Va a reingresar a Capricornio, que es donde estuvo 20 años también, ¿sí? Un poquito menos, 18. Y luego, hasta el 11 de junio, lo vamos a tener en Acuario, para que luego, en el 2024, entre con todo hasta el 2044. 2044. Así es. Ok, o sea que tenemos un tiempo largo de Plutón en Acuario. Y bueno, ¿qué significa realmente este tránsito? Plutón en Bueno, a Acuario. ver, un poco en lo colectivo, ¿sí? Al estar en Acuario, a ver, Plutón lo que toca, de alguna manera lo empodera, ¿sí? Y por medio de esa empoderación, primero tiene que haber cierta muerte de algo para dar lugar a lo nuevo. Plutón destruye para luego construir, ¿sí? Entonces estamos hablando de Acuario, que de alguna manera en todos estos años, eh, yo creo que uno de los temas que va a estar en boga es el tema de las libertades sociales. Acuario es la libertad, el hecho de las tecnologías, fíjate todo esto de la inteligencia artificial y todo, porque Sí. lo que toca lo potencia a este planeta, a este planeta, a este signo. Entonces, por otro lado, a ver, con Plutón va a ir tocando a los otros planetas, que eso se llama aspecto planetario, cuando escuchamos que hace un trígono, una oposición y demás, es muy difícil ya tener todo ahora hasta el 2024 sabido lo que va a hacer. Esto no se trata de predecir, Paula, porque cuando comenzó, por ejemplo, hubo el tema de la cuarentena, además, Plutón estuvo en Capricornio, que fue la destrucción un poco de ciertas grandes corporaciones, para dar lugar a corporaciones nuevas. Vos fijate que esto que vos estás haciendo es muy Plutón en Acuario del periodismo.
Hay muchos periodistas que se volvieron independientes, que dejaron de estar para una corporativa, para un trabajo fijo, más bien apelando a Acuario, que es todo el tema de la creatividad, ser independiente de alguna manera, Sí, me ¿sí? encanta. Entonces, me parece... Y más que soy muy acuariana. Entonces, bueno, eso es De del no plano, depender de un sistema, de que alguien te diga qué entrevistar, qué no. Es que no haya una muy pauta, acuario. Sí. Que no haya qué, que no haya una pauta. Y perdón, Acuario, que no haya qué. que no haya una pauta, una bajada de línea, que te digan de esto se habla, de esto no se habla. Acuario de los signos más rebeldes del zodíaco. No estamos hablando Doy de la fe. gente de Acuario, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pero no Y digo broma, Plutón digo es broma. como que empodera todo eso, Claro. ¿sí? Pero algo se tiene que instruir primero. Si no, no es Plutón. Hay una frase que no recuerdo sinceramente ahora el astrólogo, puede ser que sea Cristian Luna, que dice que si no duele no es Plutón. Wow. O sea que nos vienen cambios medios complejos. Y mirá, si partimos desde la base de lo individual, Plutón es aquel planeta que invita a ir a bucear adentro nuestro en pos de revelar nuestra sombra. Con sombra no estoy diciendo algo malo, sino todo lo que está por debajo de la punta del iceberg. Y Plutón en Acuario son cosas nuevas, ¿sí? Que se nos van revelando. Es muy terapéutico Plutón. Es un signo terapéutico que levanta la alfombra y se anima, A ver, ¿sí? A cosas, ver qué hay cosas, por dentro. sí, fuertes. Es lo negado, ¿sí? Lo A negado, lo el tabú, lo negado. profundo, sí. A lo profundo. Exacto. Entonces, bueno, en lo individual cada uno tendrá su proceso, ¿sí? Pero a lo que voy es que se invita un poco a la audiencia a que piense desde el último 23 de marzo, que es cuando ingresó en Acuario y que va a estar hasta el 11 de junio de ahora, qué cambios de adentro hacia afuera fueron surgiendo, ¿sí? Aparte, hay un tema en lo personal con la palabra Plutón, asimilado a lo que es la palabra, poder. ¿Qué quiere decir poder? Potestad y facultad para ejecutar acciones. En este caso, acciones nuevas, acciones disruptivas. Acuario es un signo muy creativo. Entonces, hasta el 11 de junio sí nos queda la posibilidad de poder utilizar todo eso en pos de sentirnos empoderados. Todo lo que es la creatividad, el trabajo en equipo, porque Acuario es un signo de redes, de trabajo en equipo, más ahora que todo esto está mucho más accesible. Entonces, me parece de que hasta el 11 de junio al menos, que tenemos esta primera antesala, poder ir viendo eso. Queda muy poquito tiempo, lo sé, pero después, en enero de 2024, Arranca entra con todo. con todo. Exacto, ahí arranca con todo y no frena. En algún momento los planetas retrogradan, en un momento del año, en algunos meses, pero quiero decir que ya no se regresa a Capricornio. Ya sigue derecho hasta el 2044. ¿Y el sistema cambiará radicalmente, dicen por ahí? Y yo creo que el cambio en el sistema va a ser de que se van a valorar tanto las individuales personales, el poder, por medio de las libertades individuales, ¿sí? Que eso va a estar generando el cambio de trabajar más en equipo, más en red. Acuario es un signo muy humanitario, ¿sí? En el sentido de que tiene mucha conciencia social de las cosas. Se dice que Acuario, si siente que el otro es cualquier miembro de la sociedad, no hace falta que sea un allegado, siente que si no tiene derechos y privilegios, Acuario tampoco lo tiene. Es un signo muy sociológico, entonces yo creo que va a haber cambios muy profundos para poder empoderar, sobre todo a minorías también, ¿sí? Que tiene que ver un Eso te iba poco a con lo preguntar acuariano. justamente, ¿la igualdad social tiene que ver con este tránsito? Yo creo que sí, yo creo que sí. En gran parte es algo que ¿Qué sentido, se por vino ejemplo? y que sea reconocido los derechos de todas las personas, más allá de, bueno, ciertos pensamientos, formas de pensar, cultura, sexo, raza, religión y demás. Es integrativo, ¿sí? Entonces me parece que personas o demás que, bueno, están luchando por ciertos poderes individuales, ayuda completamente. Porque uno antesala, que fue Plutón en Capricornio, de romper ciertos mandamientos, ¿sí? El tema es como todo, a ver, Plutón y Acuario es un revolucionario y toda revolución no es de un día para el otro y no siempre es de lo más pacífica del mundo. Entonces posiblemente se lo llaman la revolución de las máquinas, por todo esto que hablamos de Internet, de inteligencia artificial, que vos fíjate que, quiero decir,
uno sabía que se iba a hablar de inteligencia artificial, pero en las redes lo único que se habla es de eso. Es como que de golpe se puso la información al público, ¿sí? Cuando O capaz que sea, de estaba alguna hace manera tiempo, estarían capaz, preparados. ¿no? ¿Cómo? Que se puso ahora medio de moda, pero quizás estaba hace tiempo pensado también y como que ahora saltó. No, seguro, pesado y procesado desde ya. Lo que yo interpreto es que ahora está más al alcance de las personas comunes, ¿no? Te puede bajar la aplicación, esas cosas que antes, obviamente, están en construcción. Pero bueno, yo creo que va a ir mucho por ese lado que mm, creo que por momentos, bueno, hay que tener cuidado. Sobre todo para estas generaciones nuevas, que decís vos. Porque los que nazcan a partir de enero de 2024 van a tener Plutón Acuario en su carta natal, cosa que no pasaba hace 200 años. ¿Me explicó? Sí, Entonces, sí, capaz son generaciones que, bueno, siempre yo creo que un poco lo que estamos viendo con el tema de la inmediatez es por la tecnología. claro. Entonces, esas generaciones hay que ver cómo se adecúan a un hábitat que ya les es conocido, les sería conocido. Pero hay un momento en que, bueno, imagino que va a haber como otros seres, por decirlo así. En buen sentido lo digo, no lo digo. Le digo a la gente que si quiere preguntar algo lo puede hacer, así que están permitidos de que puedan preguntar en la pregunta o en comentarios mismo. Yo te quería hacer una pregunta, Rafael. ¿Puede ser que se demuestre con Plutón en Acuario? Esto lo escuché, no sé si es verdad, que el crecimiento económico tal como está ahora no es sostenible. Yo creo que eso lo vino a romper Plutón y Capricornio. Ah, sí, ¿Me explicó? A ver, antes. cuando un poco pasó lo de la pandemia, además que además se dio justo con lo que fueron otros dos planetas que se unieron, ¿sí? Hay Plutón, que son Júpiter y Saturno. Lo que fue sucediendo es que, de alguna manera, esos intereses corporativos se van cayendo, y tienen que surgir más los recursos humanos. ¿Me explico? El trabajo desde lo humano y no estar tan pendiente de algo, bueno, que eventualmente puede ser. eh, Ahí sí también es una bajada de línea. ¿Me explico? Yo creo que la forma de trabajo desde ya va a cambiar, y va a estar todo muy robotizado, cosa que eso no es bueno para quien estaba trabajando. Es bueno para el consumidor, pero Acuario piensa a modo de conciencia social. Capricornio es diferente, es más jerárquico, no es igualitario. Entonces yo creo que puede llegar a haber una suerte de concebir la forma en que no solo se generan los ingresos, sino que la forma en que se reparten. Eh, pero bueno, es la misma historia de siempre. Cuánto se da, cuánto no, presencia del Estado, no presencia del Estado. Que en cada carta de cada país, porque cada país tiene su carta natal, Plutón va a estar tocando determinada zona, ¿sí? Entonces, en la de Argentina, sinceramente, no me fijé. No, yo no soy Argentina. mucha astrología mundana de los países, yo estoy en Argentina por Sí, eso. sí. Eh, entonces, ¿Cuál, bueno, va a cuál te ir. fijaste, por ejemplo? No, ninguna Ah, no, especial. no te fijaste en ninguna. No, ninguna especial. No, digo, porque es el país donde vivo. Pero yo no soy mucho de la astrología, se llama mundana, ¿no? De Sí, hay países, gente que pero sí por se un tema de dedica a gusto. eso, sí. Hay gente que es excelente, pero por un tema de gustos, ¿eh? Astrólogos que se dedican. Yo acepto totalmente. Prefiero más la individual, en tal caso. Entonces, por eso hablo más en planos Sí, individuales, después que vamos obviamente va a a ir ser. más a lo individual, qué se tiene que fijar cada uno en su carta. Pero ahora, más que Ujú. nada, te quería preguntar como más lo general. Eh, ¿En qué momentos la humanidad estuvo con Plutón en Acuario? Como para tener una idea de qué pasó Revolución Francesa, la Revolución Francesa. ni más ni menos. Te doy un detalle y espero hacer con esto que se entienda a qué voy. Plutón tiene que ver con todo aquello que merece irse. En esa época se inventó el inodoro, por ejemplo. ¿Me explico? Porque tiene que ver cuando algo está putefacto, uno necesita, es la depuración en sí. Metáfora. Y se inventó, se patentó incluso. Sí. Quiero decir, no quiero con esto pecar de ser mal hablado, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que voy es que justamente se habla de procesos en los cuales hay una depuración. Que estos Wow. procesos los va a tener cada persona
los está teniendo ahora las personas, porque Plutón sigue en Acuario, pero no entró con todo. Como que Entonces está no, viendo es algo. como exacto, de lo que es 23 de marzo hasta ahora, 11 de junio, algo se puede llegar a ver, pero no se ve la película entera. Es un pequeño tráiler, ¿sí? O sea, que es como, esto es como una prueba, una muestra de lo que va a pasar. O sea, ya después viene con todo con fuerte. Y, eh, por ejemplo, la palabra revolución mencionabas recién. Ujú. Eh, a mí me interesa como, ¿se puede saber ya qué va a pasar o no tienen ni idea los astrólogos todavía qué puede llegar a pasar en cuanto a Mira, el revolución? único, por ejemplo, esta pregunta te la respondo desde otro concepto. Cuando se vino esto de la cuarentena, la pandemia, el único que algo había dicho que iba a suceder una pandemia es una persona que, bueno, Un desde tu astrólogo país, uruguayo, desde Uruguay, Boris Christoph, que sí, empezó a hacer un libro sobre el tema, pero bueno, lamentablemente falleció. Pero nadie se nos podía imaginar que venía por el lado de un virus, ¿sí? O sea, sí se veía que había caídas de ciertos imperios económicos y de cierta capacidad de acceso a hacer las cosas, pero no por ese lado. Me explico, un lado muy rebuscado si uno lo pensase de esa manera, sí, sí. si uno lo quisiera anticipar de esa manera, perdón. Ahora, en cambio, con esto de la revolución, ¿qué tipo de revoluciones se pueden llegar a gestar? Yo creo que más que nada las sociales, lo que cambia es lo social. Acuario, digamos, como ya es la aceptación del otro diferente, creo que cada vez va a haber menos casos de discriminación, por ejemplo, por el Ah, caso mira, social, etcétera, va a haber etcétera. menos. Sí, en general, Ah, mira. porque estábamos No hablando de parece cuando se ahora, da. igual. Por lo actual no se nota, pero quizá más adelante. Es muy lento esto, sí, es muy lento. ¿Sabes lo que sucede, Paula? Que Acuario es un signo que apunta a una sociedad utópica. Que, a ver, se han avanzado muchas cosas, pero falta muchísimo. Y los cambios sociales son mucho más lentos que un cambio individual y personal. Un cambio de masas, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que ir anticipando sobre qué, y un poco que hablábamos esto de la inteligencia artificial, del uso que le puede dar los niños al internet, a la sobrecarga de estímulos, ¿no? De pantalla, que realmente esto, yo mismo me lo pregunto, yo no sé si un ser humano a esa edad está preparado para tanto, en cuanto a horas del día, ¿no? O cualquier edad, quiero decir, no sé hasta qué punto, pero como te digo, nace una generación de niños con Plutón en Acuario, que esos niños a su vez van a tener hijos. ¿Me explico? Entonces todo eso de alguna manera se va, esa adaptación a todo eso se Claro. va dando, a eso me refiero. Sí, sí, Se no va va a dando ser. así la Capaz que rueda. para los que va a ser más fuerte el cambio, va a ser para nosotros, como quien dice. Y ya lo fue pues, cuando empezó Internet, aunque no nos damos cuenta. Yo creo que uno de los grandes problemas que esta generación va a tener que afrontar y lidiar es el tema de la inmediatez. Ejemplo, no sé, yo tengo 40 años. Cuando tenía 20 y pico, yo quería ver una película, iba al videoclub, no podía ver un tráiler. O sea que si no me Sí, yo también gustaba, viví no lo me mismo. gustaba, me tenía que Sí, ir jorobar. al videoclub, sí. Era todo Y como ahora, más, como que costaba exacto, conseguir es todo. una aventura elegir una película. ¿Me explicó? Sí, Y ahora, bueno, en cualquier plataforma, los primeros 10 minutos no te gustaron y lo puedes cambiar. Lo mismo puede pasar muchas veces con el tema de los deliveries, de las aplicaciones. Antes había momentos en que los deliveries había que llamar al almacén de barrio. Quiero decir, entiendo que es muy bueno para gente grande, de tercera generación, que de repente no tiene quien le haga los mandados. Pero eso es una inmediatez total, quiero decir. Y yo lo hago también, ¿eh? De poder pedir dos, tres empanadas y hacer que me lleguen enseguida. Cuando antes había que yo tenía que ir a la roticería. Entonces, esta inmediatez creo que Vargas nos estamos adaptando a poco, pero hay veces en que, viste, es como que, uy, no me falla la aplicación, uy, sí, falla, como no sé, que la nadie tiene plataforma de paciencia video. ahora, tampoco es todo tan inmediato que se perdió un poco Y la lo ves en los paciencia. vínculos, en las relaciones, Dice, ¿no? como dice acá Eh, Ale, los cambios más evidentes en nuestra generación han sido el desapego en las relaciones, en las rupturas matrimoniales. Que bueno, se puede ver como algo positivo o también como algo negativo, depende, ¿no? Depende de cómo estaba cada De pareja, cada uno. básicamente, pero fue cuando empezó la ley de, bueno, perdón, a crearse un poco el matrimonio como institución. Que no digo que esté bien o mal, porque hay cosas acá que no son valorativas. ¿Me explico? Pero sí hay un tema con
relaciones sobre todo afectivas más que amistosas, en la actualidad que, bueno, hicimos match en la aplicación y nos tenemos que ver a los 10 minutos o mañana. ¿Me explico? Cuando Sí, antes o no me había gustó que ir a algo una y ya lo discoteca. bloqueé. Pasa mucho en las aplicaciones, Claro, no lo me gusta a bloqueé. alguien, lo bloqueo. Y voy a decir, pero, ¿qué le pasó? O sea, como que ya está mucho el descarte también, que esa sería como también una parte negativa. Y ahí ya hay una ley de descarte ya en exceso. Ya una cosa es no querer hablar con una persona porque me hizo un daño, porque me aburrí o lo que sea, pero otra cosa es ya directamente tirar bomba de humo, ¿no? Claro. Entonces, me Muy, parece que muy típico eso en va a ser... esta época. Que es muy, ¿Cómo? muy típico en esta época, eso de la bomba de humo. Sí, o clavar el visto, quiero decir, ante cualquier cosa, digo, no hace falta una relación efectiva, ¿no? O sea, uno llama para consultar por una sesión de lo que fuese, y que el visto esté clavado ya es cultural. No podemos ir en contra de eso. Yo no puedo empezar a pensar que las personas no me pueden clavar un visto porque me Claro, consultaron, por ejemplo. Porque no, es más fuerte que yo. Ir en contra de eso, bueno, siempre yo creo que va a ser contraproducente. ¿Sí? Pero sí, por lo menos a las nuevas generaciones, inculcarle que eso no debería de ser lo más normal del mundo. O lo más, por lo menos, afectivamente responsable. claro, sí, sí. ¿Y las instituciones van a caer, por ejemplo, el matrimonio? Yo creo que empieza a haber otras formas de vínculos. El matrimonio como tal, recordemos que no solo tiene una cuestión afectiva, sino una parte que es un contrato. ¿Sí? Después aparece ¿cómo es? Un tema, temas de división de bienes, temas bueno, ver cómo se reparte el dinero ¿sí? Ante una suerte de separación, que hay muchas parejas que antes no se separan por un tema de dinero, para no caer en una disputa económica. Por eso digo que el matrimonio como institución es un contrato. Entonces, lo que yo creo que esos contratos se pueden modificar, yo creo que no, eventualmente la gente no va a querer contraer un contrato de esa manera, por más que sí esté con la persona, ¿sí? Pero no va a querer caer en ese tema, de lo legal, ¿me explicó? Claro, Entonces, de ese punto de vista, sí, después, bueno, están apareciendo a veces muchas cosas que tienen que ver con diferentes clases de géneros y demás, que, quiero decir, es parte de un cambio que inevitablemente tiene que aparecer de golpe, algo que uno quizá lo cuestione o no, pero claro. para poder generar ciertas libertades individuales tiene que ser de golpe. Y Plutón va con todo. Plutón es blanco-negro. Wow. Pum, va con todo. Vos fíjate que es curioso porque es dentro de los planetas que utilizamos en la astrología, es el más pequeño. ¿Sí? De hecho, a Sí, veces lo ponen en categoría planetoide, sí, he escuchado pero eso. es de lo más potente que hay. ¿Me Sí, explico? de los más fuertes. Sí, es el regente de Escorpio, ¿no? Exactamente, O sea, Escorpio exactamente. también es fuerte. Tiene que ver con Em, intensidad. sí, es verdad. Em, ¿Cuál sería como la parte oscura o peligrosa de este tránsito? Además de la inteligencia artificial que recién hablamos, un poco de que capaz que hay Bueno, algo de hay eso, ¿no? recién una persona en un comentario hizo un buen aporte. Esa es una de las partes oscuras para mí, cuando habla de que ya elegir pareja es como ver catálogo de ofertas. Pero por otro Es verdad, lado, quiero decir que es por otro verdad. lado también tiene que ver con que la parte más oscura que podría llegar a ver es que ya el ser humano quiera hacer algo que no es. ¿Me explico? Eso es Acuario, cuando uno quiere apuntar a una metamorfosis, pero Acuario es muy del orden de lo artificial, en este caso, no es un proceso natural. Entonces, quiero decir, es como que, viste que aparece cada tanto en las noticias de que una persona se hizo 200 cirugías para parecerse a un Sí, a una famoso, Barbie, o por que ejemplo, aparecen, sí, he claro, escuchado. claro, Sí, exacto. Entonces, ya el hecho de ya ir en contra de ciertas cuestiones biológicas me parece que es lo más peligroso que puede pasar. Eh, sí, sí, quiero decir, no estoy diciendo que esté mal tener una cirugía estética, pero digo a esos niveles, ¿no? De tanta mutación, básicamente. wow. ¿Y cuándo vamos a ver entonces realmente que el mundo se transformó? ¿Después del 45? Yo creo que antes te diría, Antes. porque también hay algunos planetas que son de los considerados lentos que van a hacer un cambio de signo. Y eso te va a estar dando mucho en el año 2025.
Un ejemplo, el planeta Neptuno, que está en Piscis, que es más lento que Plutón, va a entrar en Aries, ¿sí? Entonces ahí ya está la pauta de que, a ver, que Neptuno tiene que ver por un tema del inconsciente colectivo, tiene que ver un tema con esto de las creencias, que a veces Aries puede ser bélico. Entonces el hecho de querer infundar ciertas creencias o infundar de cómo es la divinidad, ¿sí? Neptuno es un planeta complejo de explicar, también se va a ir tocando con Plutón en el Acuario. ¿Me explico? O sea, vamos a tener varias cuestiones además de Plutón en el Acuario. Entonces me parece que eso es uno de los temas importantes. Después el planeta Urano, que está 7 años en cada signo, va a entrar en Géminis, donde Urano en Tauro, desde los últimos 6 años aproximadamente, lo que nos vino a proponer es el cambio en todo lo que son recursos naturales. Tauro es recurso natural, ¿sí? Y que había situaciones en que uno tiene que cambiar o cambiar, porque Tauro es el signo más susceptible del cambio, pero en cambio Géminis es mucho más maleable, ¿sí? Todo ese cambio de Géminis es un signo muy adaptable, cosa que Tauro no. Entonces se van sumando conjunto de cosas, digo. Claro. Pero yo creo que en el 2025 puede ser bastante En el importante. 2025 ya se puede ver algo, entonces. Ya se puede ir viendo algo, exactamente, sí. A partir de ahí ya ciertas pautas se puede estar dando y a partir del 2026. Hablo del más cercano, ¿eh? Y por ejemplo, si la caída, por ejemplo, lo de Dalai Lama, las caídas de los Sí. ídolos, ¿se puede asociar con este tránsito? Yo lo asociaría con otro, que es el de Saturno en el signo de Piscis, que entró el siguiente 7 de marzo. Saturno está 3 años en cada signo, 2 años y medio. Y de alguna manera es como que puso al manifiesto, a ver, por ejemplo, no caigo tanto en este caso muy específico, ¿sí? Pero en general, ¿dónde están estos falsos gurúes? Vos fijate que ya los líderes de sectas no son religiosos, son económicos. ¿Viste? Cuando, de cómo comprender esto, lo otro. Grandes Que muchas poderes veces, son económicos. sí, pero muchas veces cuando, digo, antes uno podía ver en la televisión que aparecía una suerte de gurú religioso. Ahora pasaron a ser gurús religiosos de cómo invertir, que hay que tener cuidado con Saturno en Sí. Piscis, en manos de a quién uno le cree. Puede haber algunos que son muy buenos, hay otros que están presos. Entonces, también tiene que ver con esa irrealidad que a veces nos cuesta conectar. Por ejemplo, lo de Dalai Lama, quiero decir, se le cayó, no creo que le haya afectado mucho, al menos el incidente, por lo que escucho, no le cambió la vida. Pero ese incidente se le cayó la investidura. ¿Me explicó? Puso el manifiesto de que, bueno, no hay cosas que de repente hay que echarle lupa a veces. Y es lo que nos Claro. propone este Saturno en el signo de Piscis. Sí, sí. ¿Y las redes sociales, qué rol juegan en este Plutón en Acuario? Yo creo que Plutón es poder, Acuario es tecnología, y yo creo que se van a multiplicar Son todos. más aún. Se van a multiplicar. Se va a desbandar el tema, porque Plutón justamente no tiene límites, ¿sí? Entonces las redes sociales que tienen que ver con Acuario, puede ser que hasta incluso no solo aparezcan 1000 aplicaciones más, que ya aparecen todo el tiempo, para lo que fuese, ¿sí? Pero yo creo que quizá compañías que están relacionadas a redes sociales, compañías, empresas, ahí es donde Plutón debe destruir algo para hacer otra forma de redes sociales, ¿sí? Porque en algo tiene que destruir Plutón para renacer. Entonces, eventualmente, desaparezca alguna de estas o de las conocidas y de golpe aparezcan nuevas y tenemos que adaptarnos a las nuevas. A eso me refiero. O que estas tengan que mutar por algún motivo, ¿sí? A mí no me parecería muy alocado pensar de que esta entrevista en unos 10 años la tendríamos en modo holograma, básicamente. Wow. Quiero decir, por todo el... Sí, claro, como que ya cambiaría, no es solamente cámara y video y sonido, sino que hay otros elementos. Entonces, bueno, capaz que ni es nos como todo. imaginamos todavía. No, yo creo que no. Yo no me imaginaba antes, hace años, que yo tenía la posibilidad de poder estar hablando contigo, que estás en otro país, Sí. que estás completamente lejos y viceversa, así con esta facilidad por apretar mi botón. Yo nunca me lo imaginé. Obviamente hay gente que sí, las películas, sobre todo, ¿sabes qué película Sí. de la época tiene que ver mucho con Plutón en Acuario? Terminator, la 2 sobre todo.
de que ya empezaban a avanzar hacia de algo del futuro que se venía. Ahí, bueno, estamos hablando de una suerte de robot que algo de humano tenía, algo. Entonces, capaz, bueno, eventualmente era más un justiciero que otra cosa. Pero a lo que voy es que no sabemos qué puede pasar con las máquinas, ¿sí? Con las máquinas, a ver, yo no estoy diciendo va a aparecer un robot como Terminator que no va a matar a todos, no. Estoy hablando desde una simple máquina que uno compra para cocinar. ¿Me explico? O sea, que ya empiecen a tener funciones que realmente... es más, si se acuerdan de la película Volver al Futuro, es como que nunca apareció hasta ahora eso. De tanto los autos volando, de que bajaba la comida desde arriba, tipo que se cocinaba en un segundo, lo más cercano en microondas. Pero digo, planteaban algo que yo no recuerdo en qué año supuestamente fue el futuro, en Volver al Futuro, pero ya pasó. Ya pasó. Entonces, quisieron adelantar a Plutón en Acuario. Bueno, esa película. Sí, Se como los entiende. dibujitos supersónicos. Se me vino a la mente eso cuando lo veía, como, no sé, por ejemplo, me acuerdo de hablando con la amiga o teniendo terapia online y todo como algo raro, y ahora la terapia online es lo más común, por citar un Lo más ejemplo, común, ¿no? exacto. Se van normalizando cosas. El tema es que no se normalice cosas que sí pueden ser perjudiciales, que para mí, entre otras cosas, es el uso de la tecnología en niños. Y aparte de lo que pueden ser puestos, Niños. ¿no? Ya sabemos. Sí, los padres ahí van a tener que controlar mucho. Y para Y, ti, así es una... Sí. Para ti, no, decime, en perdón. grandes rasgos, ¿es positivo que este cambio que va a haber? ¿O cuál es tu opinión personal? Y pasa que me parece una fase más del proceso de evolución del ser humano, que evolución no lo veo como una palabra valorativa, buena o malo, Claro. sino que hay cosas que van cambiando, hay cosas que se dejarán en camino, como hablamos, por ejemplo, de la institución matrimonial, posiblemente. Entonces, lo veo más como una evolución. Estamos hablando de acá del 2044. Falta un tiempo. 2044, para los que recién se conectan. Ahí se van a ver realmente los cambios. Y si cada Sí. persona quiere saber en qué parte de su carta natal está influenciada este Plutón en Acuario, ¿dónde se tendría que fijar? Y en el gráfico, bueno, yo siempre la página que recomiendo es astro.com, donde es muy fácil ingresar los datos de uno, las fechas, hora y ciudad de nacimiento. Y en el gráfico, donde estén los 0 grados del sector de Acuario, ¿sí? Ahí es donde Plutón está, de hecho, en este momento, y donde va a empezar con todo el año 2024, en enero, ¿no? Pero, o sea, Pero es la donde persona se empieza tendría que la fijar parte en de su Acuario Acuario, dentro del círculo. o sea, en su Sí, parte de Acuario. en su parte de Acuario, Y exactamente. donde está Sí. Plutón no se tiene que fijar. Eventualmente eso, si Plutón le hace un ángulo al propio Plutón de uno, porque la carta natal es el momento del siglo que nacimos. Y Plutón, o sea, los planetas siguen su curso, no solo Plutón, otros planetas mucho más rápidos. Y Plutón puede llegar a hacer un ángulo al propio Plutón de uno, que ya bueno, hay variantes, ¿no? Según qué tipo de ángulo es y demás. Pero a priori yo buscaría el grado C de Acuario El en la carta. grado cero Puede de ser que haya un Acuario. planeta, puede ser de que uno sea de los primeros días de Acuario y ya de por sí Plutón le está tocando el Sol. Son ejemplos. Uno puede tener la Luna en Acuario y Plutón está tocando ahí, o quizás no toca nada, ¿sí? Claro. O quizás toca otros planetas de otra manera. Y por Pero casa bueno, eso también va a depender. no se divide esto de ver a Plutón, en donde nos afecta. O sea, los que lo que tienen Acuario en casa 1, los que tienen Acuario en casa 2, así no se Y divide. sí, los que tienen Acuario en casa uno se va a manifestar mucho en que aparecen situaciones de fuera en donde uno tiene que empoderarse, básicamente. La casa 2 es el dinero, es encontrar otras maneras de generar recursos. La casa 3 es la comunicación y la mente, ahí aparece mucho la creatividad acuariana. La casa 4 tiene que ver con el hogar, o sea, el hecho de hacer una mudanza importante es muy buena. La casa 5 es el arte, ¿sí? Y los hijos. Entonces, la forma en que uno puede emplear una cuestión artística es como que hay grandes momentos de inspiración. La casa 6 es trabajar en relación de dependencia, y todo lo que tiene que ver con el servicio social, la beneficencia, y ahí yo creo que esas personas pueden hacer muchísimas cosas por los demás, ¿sí? Por la gente menos necesitada, más necesitada, perdón.
La casa 7 es la pareja de nuestros amigos más íntimos, o sea que algo ahí se pone sobre el tapete, algo que no fue hablado en un tiempo, que a veces es muy bueno para poder continuar. La casa 8 tiene que ver, que de hecho es la más plutoniana de todas, tiene que ver con lo que está debajo de la punta del iceberg, debajo de la alfombra, como decía antes, tiene que ver con el dinero ajeno, con sucesiones, herencias. La casa 9 tenemos a todo lo que tiene que ver con nuestra filosofía de vida, digamos, nuestro sentido de vida. Muchas veces está incluido ahí la religión, ¿sí? También están los viajes, entonces, bueno, para el que quiera hacer un viaje importante, trascendental, bueno, imaginarás que está muy bien. La casa 10 tiene que ver con nuestra figura con lo paterno, mientras que la casa 4 es lo materno, entonces ahí está el cambio en el vínculo. Y también tiene que ver cuando trabajamos en relación independiente, ¿sí? La casa 10, que es nuestra forma en que nos mostramos al mundo. Se llama casa 10 o medio cielo. Y eso es como que uno se muestra con otra potencia, se muestra desde otra autoridad, desde otro semblante. Entonces, me imagino que no es lo mismo que cuando eso no estaba ocurriendo. Uno ahí hay más posibilidades de independizarse a trabajar por su cuenta o potenciar un proyecto. La casa 11 un poco tiene que ver con las amistades y los grupos, el trabajo grupal, o sea que es muy acuariana, es una casa acuariana. Y ya después la 12 tiene que ver con todo el mundo de lo que son las terapias holísticas, las mancias y un poco en el inconsciente colectivo. Entonces ahí el que quiera iniciarse a todo eso está muy bien, por ejemplo. Bien, o sea que cuanto más se conozca la carta, mejor, porque hay muchos que ni siquiera saben de dónde está su casa de acuario, digo, la casa natal y Sí, justo en toca el acuario. gráfico es como que hay 12 porciones de pizza, ¿sí? Y hay un numerito Sí, sí, abajo que es la casa, que es la zona. Entonces ahí vamos. claro, y si no, hacerse la carta natal con Rafael. Yo les cuento que fue la vez, yo me hice la carta natal contigo y fue la primera vez que me acerqué a la astrología, cuando tú me hiciste la carta natal y la verdad, súper recomendable. Bueno, para cerrar, Rafael, no sé si quieres decir algo más de esto, dónde te pueden encontrar y Bueno, sí, en Instagram, Rafael Aragón Astro, ¿sí? Que es donde mayormente vía de contacto que tengo. Eh, y yo te diría que lo más importante de esto de Plutón es, por lo menos ahora que tenemos hasta unos días más, ¿sí? El hecho de que siga en Acuario hasta el 11 de junio, son poquitos días, pero para hacer una revisión interna, y qué fue sucediendo desde el 23 de marzo, me parece que a priori aprovechar eso esta te iba a pequeña etapa. preguntar, ¿qué podemos hacer para que no nos afecte y nos mueva toda la estantería o es inevitable? Pri- Hay cosas que son inevitables, pero hay otras que son muy autogeneradas desde algo que está escondido. Yo siempre recomiendo la técnica del escribir hasta ir hasta lo más profundo de uno, exponer eso, exponer no te digo mostrárselo a alguien, ¿no? Sino para con uno mismo, y ver qué parte de uno merece este drenaje, ¿sí? Decir, bueno, esto tiene un cierre ya tiene que cambiar, ya no puede seguir caduco, ¿sí? Animarse a otras cosas, quizás, nuevas. Exacto, también tiene que ver con eso, pero yo creo que sobre todo tiene que algo, se tiene que conectar primero. A ver, Plutón es sanador. Si yo voy al médico y me duele el hombro, me va a tocar en donde me duele, no donde no me duele, para poder diagnosticar, identificar la zona de dolor. Bueno, primero es saber de que todos en un lado puede haber una parte que duela, interna, externa, O lo sea, que como que el fuese, dolor un va a ser vínculo. inevitable en cierta forma. Si no es Plutón, si no duele, no es Plutón. Sí, sí, por Pero a ver, eso. no lo quiero decir Volvamos al desde un lugar principio. negativo. Si no duele, no es Plutón. No quiero decir esto desde una posición negativa, como que las cosas hay que buscar ser masoquista No, yo creo que o tiene muchas veces. muchas cosas positivas que dijiste, como la justicia social, ¿no? El tema de estar más a la par, Eso, de que no, de estar viendo tanto a la par, a veces la podemos juzgar a personas que ni igualdad. conocemos y no sabemos cómo está llevando su vida, ¿sí? Entonces, tener un poco más en cuenta esa parte humana a nivel social, ¿sí? Que es Acuario. Ah, bien, o sea que bueno, a tratar de pasarla lo mejor posible y Sí, rever todo, el consejo vendría a ser la sugerencia.
Sí, 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 hacer una revisión interna. Una revisión Una revisión interna interna. fuerte. Sí, es para poner la lupa en aquello que no queríamos ver o no podíamos estar viendo. ¿Sí? Y Acuario es lo nuevo, como la caja de Pandora que se abre, ¿no? Claro. Bueno, Rafael, muchísimas gracias A vos, por todo tu muchas. conocimiento. Y bueno, estamos en contacto entonces. Así es, seguimos al habla. Muchísimas gracias por esta invitación, que la verdad No, que al disfruto mucho. contrario. Adiós, que pases bien. Chau. Chao.